Vamos a hablar con Jorge Hoffman, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Igualmente. 25% dijo Alfonso Pratgay ayer. ¿Es un número para ustedes? ¿Es un 25%? Bueno, si somos grasas, como nos calificó Pratgay, yo no puedo omitir esto, porque además ese término es un término cuya descalificación ocupa el lugar de la ironía. Es muy difícil escuchar a un argentino decir sos grasa. Es muy difícil. Es propio de una revista de humor satirizando a las clases altas, como sátira. Ahora, Pratgay lo dijo con mucha seriedad. Debemos terminar con los grasas, los empleados públicos grasas, los militantes, y vamos a llamar a concurso para el ingreso del Estado. Realmente esto es propio para una intervención del INARI, digamos. Estamos viviendo una regresión en términos culturales muy grande. Es como Macri, que apela a ser felices con su trabajo cuando está hablando del despido de 18 o 20 mil empleados públicos y habla de la felicidad del trabajo. Es un retroceso muy grande en el terreno de la política. Y desde el punto de vista técnico, más allá de la cuestión cultural, la cuestión ideológica, pensar de que en la Argentina va a haber una inflación del 20-25% en este año, con una devaluación del 40 hoy. El dólar no va a llegar a 13.80, 14 a diciembre, porque en el mejor de los casos, la devaluación del dólar significa una transferencia de ingresos que la van a mantener. Si la inflación absorbe parte de la devaluación, van a volver a devaluar. Pensar de que en la Argentina va a haber una inflación del 20-25% es absolutamente, vamos a pensar en los mejores términos, es una ingenuidad. Esto lo sabe Pratgay, es tomarnos como ingenuos. El año en que devaluó Axel Kicillof casi un 30%, en el 2014, con una inflación en la Argentina natural, ¿no?, del 24-25%, le agregó 12 puntos más. Cada 10 puntos el impacto que tiene el sector externo en la economía real es de alrededor de un 30%. Un 30% de la economía está vinculada a el sector externo. Quiere decir que el 30% de la economía impacta la devaluación. En el resto no utilizan insumos importados. Esto quiere decir que cada 10 puntos de devaluación, por lo menos hay un 30% de esos 10 puntos de impacto. Esto es matemático, cualquier análisis matemático indica esto. Esto yo lo aprendí de Axel Kicillof. Y efectivamente la inflación, no lo aprendí de Axel, ese año fue del 37-38%. O sea, se le agregó 3 puntos por cada 10 puntos de devaluación. En el momento en que quizás se analizaba la inflación más feroz que tenía el kirchnerismo y que justamente fue en esta etapa, se oponía el argumento de que estaban cerca las paritarias, por lo menos había viso claro de que alguien iba a tener la posibilidad de discutir esas paritarias, y generalmente las paritarias, creo que en la mayoría de los casos, se empardaba, digamos, el bolsillo a lo que se había perdido con el transcurso del año. Ahora quizás no hay ese mismo horizonte. No, nosotros recuperamos salario el año siguiente, claramente. Ese año, que fue el único año del último ciclo del kirchnerismo, el único año que se perdió salarios, fue en el 2014. Producto precisamente de la devaluación. Por eso no volvió a devaluar Kicillof en el 2015, porque la devaluación fue una medida inútil desde el punto de vista de recuperar la competitividad. Rápidamente la inflación se la comió. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Salvo solamente 20-25%, con una devaluación del 40%, solamente puede generar el 20% de su ocupación 25% en un proceso de una fenomenal recesión.
donde la gente no tenga plata para comprar y por lo tanto tienen que caer o sostenerse los precios porque no hay a quien vendérselos. Es decir, que puede ser, si hay un 20-25% de inflación, probablemente sea como consecuencia de una violenta caída del mercado interno, del consumo, lo que sería fatal. Mucho peor sería el escenario. Si no, si bien yo no soy economista, pero tengo algunos años de experiencia en el análisis práctico de los procesos económicos, creo de que esto nos enseña la historia, esto ha pasado en la realidad. Sumado a esto, el gobierno deroga las resoluciones que obligaban a los formadores de precio a informar al Estado mes a mes la evolución de los precios, a informar, ni siquiera con el Estado único que tenía era una listita de sabiendo cómo evolucionaban los precios. Ahora, ¿qué pasó en los últimos meses del año 2015? Porque todavía no gobernaba, Mauricio Macri asume el 10 de diciembre y se da un fuerte incremento de precios previo inclusive a las elecciones y previo a la asunción de Macri. Digo, ahí el gobierno también debía haber controlado esta suba de precios, que era el gobierno kirchnerista, claramente. Bueno, en el único lugar del mundo donde se anuncia una macro devaluación fue en la Argentina. La expectativa, este 30% de la economía vinculada al sector externo tomó nota de la promesa de devaluación. Y rápidamente, como medida preventiva, aumentó los precios. Con la lógica, vamos a pensar no en la lógica perversa, con la lógica de que este producto, después cuando lo tenga que comprar y tenga que pedir dólares, lo voy a tener que pagar el 40% más. Por lo tanto, ya me cubro para poder reponer, simplemente. Esto fue realmente una medida de anunciar con tanto tiempo una devaluación, que insisto, en el único lugar del mundo que puede existir un economista que lo haga. Esto es inducir a la inflación. Y además, yo creo de que la inflación, en este caso, va a ser un elemento de transferencia de ingresos. Entonces acá, con anticipación, hubo una transferencia de ingresos hacia los formadores de precios desde los asalariados, ¿no? Muy claro, yo sigo con el mismo sueldo, tengo que pagar más de lo que pagaba el mes pasado, alguien se queda con ese pedacito que me falta. Héctor. No, evidentemente pensaba lo último que decía Jorge, que fue anticipar la medida que se iba a adoptar con el nuevo gobierno de evaluar, permitió que los pícaros o las personas que están pensando en especular todo el tiempo ajusten los precios antes del cambio de gobierno. Así toda la gente lo votó. En realidad, en el balotaje, por poco margen, la gente terminó votando esa opción a pesar de la anticipación de lo que se iba a hacer, que por la historia que tenemos los argentinos sabemos que devaluar siempre afecta a los sectores más bajos y al laburante en general. Ahora es una pregunta más política que técnica, Jorge. ¿Qué pensás a un mes de ese hecho, del cambio de gobierno, y tal vez a 2 meses de haberlo anunciado hasta a este escenario de devaluación? ¿Qué autocrítica habría que hacer desde los sectores del kirchnerismo? Bueno, vos integrás el sector del kirchnerismo, lo seguís haciendo, fuiste candidato incluso a vicegobernador en algún momento también. ¿Qué autocrítica haces o hacen desde tu espacio? No, bueno, yo creo primero de que en una elección influyen muchísimos factores ajenos a la propia gestión. Uh-huh. No quiero decir que estoy eludiendo la autocrítica, pero por ejemplo, si hay un candidato, si hay 3 millones de trabajadores nuevos que se incorporaron en los últimos 10 años, que han progresado, sin ninguna duda, que vienen del piquete y hoy se encuentran bien. Sin embargo, estudios oficiales decían, Jorge, que en los últimos 4 años de kirchnerismo se había estancado la generación de laburo. Más allá de esto, Uh-huh. La recuperación de salario en los últimos tiempos, sin ninguna duda que se amesetó, producto de la recesión mundial. Yo creo que Macri va a tener un duro problema frente al escenario mundial. Ya se está poniendo de manifiesto esto. Entonces, cuando hay un discurso y a un trabajador, por ejemplo, se le dice, vos podés estar mejor, vas a estar mejor, no vamos a vulnerar ninguno de tus derechos, se puede estar mejor.
Y desde el otro lado, te dicen, hay un mundo con problemas que nos impide mejorar y tenemos que mantener lo que tenemos. Bueno, eso va más allá de la autocrítica por la gestión y tiene que ver con la capacidad de cautivar a este candidato que después hace lo que está haciendo. Desde el punto de vista de la autocrítica, yo creo que hay miles de errores. La política es un juego de prueba y error. Lo de YPF se estatizó demasiado tarde, lo de Moreno fue una actitud desacertada, no porque más allá de la personalidad de Moreno, porque además el Estado argentino no tenía la estructura necesaria como para llevar adelante mecanismos de negociación con tantos frentes. Ahí Moreno discutía actor por actor. Le decía, bueno, fabrica perchas, que yo te cierro la persiana de China, y lo arreglaba así. Entonces el tipo se ponía a fabricar perchas porque Moreno le había prometido que no iba a haber más importación de perchas. O sea, creo que ese proceso fue un error. Fue un error subestimar. Acá están los actores económicos, que aparecían como corderos. Macri aparecía como cordero. Fue subestimar a lo que es la derecha en su versión más descarnada. Yo creo que, bueno, ha habido el problema ferroviario. ¿Por qué se encaró con forma tan tardía? Evidentemente se podía hacer. ¿Por qué se lo hizo tan tarde? Hay muchos errores, pero en el terreno del desarrollo político, absolutamente todos los gobiernos producen errores, desde luego. Y se desgastan también, 12 años genera desgaste. Y el desgaste que significa el hecho de que, al trabajador joven, tiene el salario estancado, dice, vos vas a estar mejor. Y el compañero dice, vamos a darle un crédito a Macri. No es el tipo que dice la verdad. Es el juego de la democracia en el capitalismo. Pero, ¿no? Mira, yo pienso, puede ser, pero pienso, esa mirada es absolutamente lícita, pero también puedo pensar que ese laburante joven de 20 años le dice al papá, al padre que estuvo desocupado o que perdió con la devaluación anterior en los 90, esto es así, papá, y le va a decir, podía echar mano a cualquier consejo cercano y le podían decir, mirá, cada vez que alguien nos anticipó que iban a devaluar, que íbamos a estar mejor y que venía de sectores vinculados al mundo empresarial, a los CEOs de las empresas, no fue mal. Digamos, también había un sinnúmero de información para que ese joven asalariado de 20 años pueda echar mano a un buen consejo. Pero la democracia... De hecho, fue contundente. En los 90, cuando el proceso de acabar con la industria en Argentina y otros procesos que vinieron detrás, está a la vuelta de la esquina, es la página anterior de la historia argentina. Cualquier muchacho puede consultar a las generaciones anteriores qué efecto tienen las devaluaciones brutales en nuestro país. Te voy a responder desde Durán Barba, el principal asesor de Macri y el que le... ¿Te querés poner ese traje? Ponételo. No le escribe los discursos porque después no los puede memorizar Macri, ¿no? Digamos, Durán Barba tiene la hipótesis de que la decisión electoral tiene un componente fundamentalmente emotivo, donde lo racional es un pedacito, pero tiene un fuerte componente emotivo, donde no se debate, sino se vota en función, insisto, de emociones, de ilusiones. El famoso focus group. Claro. Surge de ahí. Inclusive, yo creo que ojalá que podamos seguir teniendo por siempre este tipo de programas, por lo menos en el interior. Pero yo lo escuchaba a Santoro, Leandro Santoro, el dirigente radical kirchnerista, donde plantea una cuestión interesante en relación a los medios, ¿no? Este debate que se está dando en Argentina. El kirchnerismo se está quedando sin posibilidad de tener medios masivos. Está claro esto, todo el mundo acuerda con esto. Y Santoro lo que plantea es que lo que busca el gobierno es despolitizar la sociedad. Lo que busca no es construir ni siquiera, tal vez, ¿no? Como hipótesis, una nueva hegemonía a partir de los medios, sino que la hegemonía sea a partir de la despolitización, de que no se discuta.
O sea, sacarle contenido, vaciar de contenido. Claro. Y esto tiene mucho de Durán Barba. Esto tiene mucho de Durán Barba. Donde después el voto, la gente no vota por la devaluación, no, la devaluación sí, vota por su expectativa estrictamente individual, que es la sociedad vinculada, la construcción de la sociedad vinculada al mercado. Entonces, digo de que además es el juego de la democracia. Y una democracia en el marco del capitalismo, bueno, hasta ahora no hay otra perspectiva. Pero me acuerdo cuando hubo intentos en la Argentina hubo intentos durante muchos años, ¿no?, de alentar la discusión, de alentar el pensamiento, de cotejar proyectos. En el encuentro sobre la emancipación y la igualdad que organizó el Ministerio de Cultura de la Nación con la secretaría que ocupaba Ricardo Foster, el debate que se producía, uno de los debates era que impulsaban los bolivianos y los ecuatorianos, muchos jóvenes funcionarios, presidente de la Cámara de Diputados, era esta lógica, esta encerrona que generaba el capitalismo. El capitalismo vive del consumo, ¿no? Necesita que haya consumo para poder retroalimentarse. Pero para que exista el consumo es necesario alentar el consumo en un juego infinito. Entonces dice, nosotros estamos, o lo dice Lula también, estamos generando una sociedad, estamos sacando de la pobreza y llevando a sectores medios a millones de personas que viven mejor de lo que vivían, pero que ahora quieren seguir el camino infinito del progreso. Y de repente las condiciones económicas no dan para seguir progresando hasta el infinito. Ni acá, ni en ningún lugar del mundo. Llegado a un determinado estándar, aún en Alemania, superar ese nivel de estándar es muy difícil. Y algo de eso acá ha pasado. Se han sacado mucha gente de la pobreza, mucha gente de la desocupación, y estos ciudadanos, estos compañeros, quieren seguir progresando, pero ya la situación económica, el contexto, no da. Entonces buscan otra opción que les promete y les dice, sí, se puede progresar, bueno, y hemos caído donde caímos. Es la lógica del capitalismo que nos lleva, parece que como que fuese, ¿no?, un pensamiento completo que se retroalimenta a sí mismo en forma permanente. La última, ¿la expectativa para la negociación paritaria? Bueno, por todo lo que sabemos, nosotros estamos en un escenario totalmente distinto, desde todo punto de vista, al escenario de los últimos 8 o 10 años. Hasta de contexto, de clima, es distinto. Nosotros cada paritaria veníamos diciendo no solo queremos recuperar salarios, sino queremos ganarle algunos puntos más a la inflación. Yo por lo menos no era de quienes vivíamos llorando. Yo digo, perdimos en el 2014, ganamos antes. Si no, siempre perdemos, siempre perdemos, siempre perdemos. La mala onda en los pueblos tristes nunca vence, decía Cabreche. Y es lo que nos quieren hacer creer muchas veces la derecha para decir, loco, no pelees, vos siempre sos perdedor. Sos grasa, como dice ahora Padgray, sos un grasa. Entonces, esta lógica de la recuperación de salario fue la lógica imperante y el clima de época. Estamos en otro clima, otra lógica económica. Entonces me parece que tenemos que discutir pensando en el nuevo escenario e incorporar otros elementos a la discusión. A ver, yo creo que, en primer lugar, una cosa es la situación del Estado Nacional en relación a los trabajadores y otra cosa es la situación que tenemos los empleados públicos en la provincia de Santa Fe. Claro. El gobierno de la provincia de Santa Fe no tiene nada que ver con el marco ideológico del gobierno nacional. Acá no viene Lichi a decir, cuiden el empleo, si no... Bueno, no pidan mucho, concéntrense en cuidar el empleo. Cuando nosotros analizábamos la política nacional con los compañeros de Capital Federal, que tienen una relación directa, ellos me decían, en paritaria nos van a querer negociar salario por empleo. No negociaron eso, directamente echaron gente. No alcanzaron No, pero sí, igualmente fue parte del discurso. Bueno. Fue parte del discurso a la Esta hora situación en la provincia de Santa Fe no la tenemos,
por razones de orden jurídico, pero también por el marco político Claro. del gobierno provincial. Creo de que antes teníamos un Estado con éxito o sin éxito, pero que tomaba medidas para preservar el nivel de salario. Mecanismos de control inflacionario, paritarias libres, que Claro. se puede discutir. Mecanismos que nunca funcionaron, Jorge. No, bueno. Porque la eso- inflación creció año a año, digamos, no hubo nunca una baja en la inflación. No, pero lo de la inflación es para discutirlo en profundidad, porque yo prefiero estos últimos 10 años con inflación y no los 10 años de Menem sin inflación, por lejos. Estamos de acuerdo. Entonces, el salario siempre estuvo por arriba de la inflación. Nunca los dirigentes sindicales ni el Estado convalidó el INDEC. Si el INDEC decía 15, 16... Sí, nunca se negoció con el número del INDEC. Nunca se negoció con Jamás. los números del INDEC. Bueno, pero teníamos un horizonte por la previsibilidad de la política. Claro. Era previsible la inflación que efectivamente se iba dando. Ahora, con un 40%, con el control del Estado, ¿cuánto va a ser la inflación? El primero, de ver la posibilidad, esto tendría que generarse el consenso, esta no es una propuesta de ATE. Ujú. Si es una propuesta de ATE sola, no sirve, por supuesto. Claro. Pero digo de generar el consenso en la discusión. Después vamos a ver cómo se resuelve. Yo me puedo tirar atrás y veo que hay otra alternativa. De discutir políticas salariales acotadas a menos de un año. Esa puede ser una variable a tener en cuenta, de manera de que nos permita, ¿Paritarias semestrales? puede ser, o dentro de 7 meses, o dentro de 5 meses. Decimos, bueno, A corto vamos por plazo. un 20% y nos volvemos a juntar en agosto. Si tiene razón Padray y orina en bolsa, nos vamos todos no sé si contentos, pero bueno. Nos vamos. Nos vamos. La otra es, para tener una alianza con el gobierno provincial, una paritaria discutida en profundidad, es analizar en los últimos 8 o 10 años cuál ha sido el componente del salario en el gasto corriente del Estado y que nos diga el gobernador, mira, yo hasta ahí llego, si no me quedo sin plata para la gestión. Nosotros vamos a decir, mirá, no vas a gestionar en función del ajuste, vas a tener más plata porque rebajamos salario real. Claro. Llegar a este acuerdo, que nos sirva como una línea para ir viendo y analizando. La otra es también medir, veamos como uno de las variables flexibles, no digo matemática, los ingresos fiscales, que tiene que ver con lo anterior, es decir, de encarar una negociación paritaria con mucho más profundidad en un marco de una gran alianza, donde acordemos que uno de los objetivos centrales tiene que ser mantener el poder adquisitivo del salario. Esto sería una verdadera victoria si nosotros podemos mantener el nivel, el nivel del salario a nivel de su poder de compra, y sería una gran victoria si a su vez el Estado puede contar con recursos suficientes como para seguir adelante con su normal funcionamiento. Ahora, es un desafío muy grande, significa abrir mucho el juego, abrir mucho los números, que finalmente los números se ven antes o después, pero se ven, y afrontar entre todos este desafío que significa, en esta etapa, por lo menos mantener el nivel del salario. Jorge, muchas gracias. No, gracias a ustedes.